Paulino Ernesto Arellanes Bueno, Jiménez. muy bien. Antes de que Aquí inicies estoy ya listo. antes de que inicies con tu exposición, quiero hacer mención muy breve de algunas pinceladas de la amplia trayectoria académica y en la investigación que ha desarrollado el doctor Paulino Ernesto Arellanes Jiménez. Es docente investigador de tiempo completo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestra alma mater. Destacado en las asignaturas de Derecho Económico Internacional, Política Exterior. Investigador, asesor de tesis de posgrado, responsable de cuerpo académico, coordinador de la maestría en Ciencias Políticas, en su momento, creador de la licenciatura en Relaciones Internacionales en nuestra alma mater. Bien, el doctor Paulino Ernesto Arellanes tiene una cantidad considerable de muchos libros de autoría personal que se le han publicado en diferentes editoriales, tanto nacionales como internacionales, así como sus capítulos en libro y artículos en revistas indexadas. Por todo ello, pues lo recibimos con mucho gusto para efecto de que inicie su ponencia. Por favor, doctor Paulino, un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor Rafael. Muy buenas tardes a todas y a todos en esta, ¿verdad?, interesante congregación de reflexiones sobre derecho, pero que indudablemente con temas que de alguna manera son aliados por razones de lo que estamos pasando y transitando en el mundo. Mi tema básicamente es la justicia penal internacional y el multilateralismo. Básicamente, más bien, más que el multilateralismo, es el multipolarismo. Los subtemas que se desarrollaré rápidamente son reflexiones de la transición de un mundo bipolar a un mundo multipolar. En segundo lugar, sistema internacional, su transición y el derecho internacional. En tercer lugar, el multipolarismo. En cuarto lugar, el multipolarismo y la justicia penal internacional y o global. Y por último, la Corte Penal Internacional. En ese sentido, por lo tanto, empezamos con el primer punto, que es reflexiones de la transición de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Es un hecho que las crecientes necesidades de regular la globalización y las nuevas realidades de la posguerra fría han conducido a un visible aumento de la legislación internacional, de nuevas instituciones globales y regionales y de órganos de solución de controversias, tanto entre los estados como entre estos y entes privados, lo que da pie a reconsiderar el derecho internacional bajo una nueva postura que no sea liberalismo e inclusive ver en forma crítica del posmodernismo. Esta nueva realidad ha disminuido a la división tradicional de los internacionalistas y juristas entre aquellos que veían al derecho internacional como un mero epifenómeno de las realidades del poder internacional y aquellos que sostenían que las relaciones entre los estados estaban reguladas por el derecho internacional y que cuando ello no sucedía, se estaba frente a una conducta patológica. Hoy, los debates son mucho más matizados. Los teóricos de las relaciones internacionales e inclusive juristas prestan más atención a la evolución de las normas legales o de regímenes en su ámbito, mientras que los especialistas en derecho internacional comienzan a analizar la conducta de los estados, los fenómenos de la legislación de las normas y también la existencia de normas embrionarias caracterizadas como el soft law, producto de la no existencia de las acciones bipolares del poder entre dos polos de poder propias de la Guerra Fría y la aparición de un mundo multipolar, la globalización como pretensión de una universalización del mundo, pero que terminó en la mundialización del capitalismo por la aparición de otros actores y en convivencia con el Estado le restan poder. Es decir, soberanía al mismo Estado por lo interméstico de los problemas globales como las guerras internas, civiles, étnicas, religiosas, etc.
por las medidas unilaterales que a partir de nuevas posiciones que en política se regulan, fuera de los consensos de la ONU, como la guerra preventiva, los nuevos desafíos al principio de no intervención o el de derecho a la intervención por otras razones no políticas, no militares, sino humanitarias, por el debilitamiento de la soberanía de los estados ante la preeminencia de las grandes corporaciones globales que la apuestan al mercado y arrastran a los estados a subsumirse a sus decisiones macroeconómicas y supranacionales. Entonces, el mundo bipolar ha terminado. Después de la Guerra Fría, indudablemente aparece el mundo multipolar. No solamente nuevos actores, a nuevos estados, sino inclusive también nuevos factores. Es decir, cada uno en su esfera de poder, luchando por ocupar un espacio en la geopolítica mundial. Ahora bien, punto 2, sistema internacional, su transición y el derecho. Para poder comprender los cambios del derecho internacional posguerra fría, es necesario vincularlo con el sistema internacional, el cual se define como un conjunto de variables relacionadas entre sí y ubicadas en un ambiente específico. Por su parte, Carl Hoste ha hecho una importante contribución al estudio de los sistemas internacionales. Para Hoste, un sistema internacional es un conjunto de entidades políticas independientes, tribus, ciudades, estados, naciones o imperios, que interactúan con una considerable frecuencia de acuerdo a un proceso regular. En este sentido, de las dos definiciones que concuerdan, no cabe duda que con la caída del muro de Berlín, la desaparición de la URSS, el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en Estados Unidos, el terrorismo de otra cara, etcétera, eventos internacionales en los cuales están involucradas variables relacionadas entre sí y la interacción de estados u otras entidades independientes, han cambiado las reglas del juego del sistema o al menos han contribuido a los cambios. Por otra parte, al considerar el derecho internacional en general como el conjunto de reglas, normas, leyes que le dan cohesión al sistema y crean un orden internacional, no cabe duda que la efectividad y el positivismo del derecho son elementos característicos de la modernidad del derecho y que se ubican todavía en gran parte de la llamada Guerra Fría. De aquí que ahora, al unísono que se habla de los cambios del derecho internacional posguerra fría, se aborda el posmodernismo del derecho o bien el derecho internacional posmoderno. ¿Qué significa esto? Que en la medida que ahora estamos presenciando otro sistema internacional producto de esos eventos, así como después de la Segunda Guerra Mundial, se creó otro sistema. Así, ahora, esos eventos y otros más contribuyen a presenciar que estamos en otro sistema en el cual el poder de los estados del mundo, como actores y sujetos de derecho internacional, así como otros sujetos, toman papeles y dinámicas diferentes a las que venían actuando en los procesos de interacción no necesariamente regular, pero aún así en los diferentes conflictos, en las diferentes unidades políticos sociales, especialmente entre estados y entre las potencias, las diversas instituciones globales como la ONU y la Unión Europea tuvieron más confianza en la paz y en la posibilidad de resolver esos conflictos internacionales por medio de consensos y diversos mecanismos de cooperación. Estas nuevas realidades y modalidades se tradujeron en un incipiente desarrollo del derecho internacional contra los genocidios y en favor de las intervenciones humanitarias que actuaran con efectividad y legalidad, por lo que la Guerra Fría da término al internacionalismo de esa primera fase o fase de la posguerra, de la justicia transicional. La segunda fase o fase de la posguerra fría se asocia con la ola de transiciones hacia la democracia y la modernización que comenzó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Hacia finales del siglo XX, la política mundial se caracterizó por una aceleración en la resolución de conflictos y un persistente discurso por la justicia en el mundo del derecho y en la sociedad. La tercera fase o está estable de la justicia transicional o está asociada con las condiciones contemporáneas del conflicto persistente que echan las bases para establecer como normal un derecho de la violencia. Las últimas 2 décadas del siglo XX
se caracterizaron por una verdadera ola de transiciones políticas. El colapso de la Unión Soviética al fin del balance del poder bipolar y la concomitante proliferación de procesos de democratización política y modernización marcó el comienzo de la fase de la posguerra fría de la justicia tradicional y transicional. Ahora, en el siglo XXI, ¿quién o quiénes apoyan los conflictos políticos, militares, comerciales y de otra naturaleza si ya no existe el bipolarismo de las dos grandes potencias en las cuales recaía la responsabilidad internacional y la conexión en las transiciones? Es de entenderse, por lo tanto, que efectivamente la posguerra fría y el acomodamiento del derecho internacional a partir del principio, primero es el hecho y luego el derecho, que se entienda como derecho posguerra fría con el ingrediente del posmodernismo, donde se ubican elementos nuevos que forman parte de las concepciones de valores, de leyes, de soberanías, de naciones, de pueblos, de agrupaciones, de etnias, de individuos, de comunidades, etc. Tercer punto, el multipolarismo. La tendencia es esta: nuevos poderes y muchos poderes, o varios poderes. De este modo, y sin perjuicio de nuestra prevención sobre el aún persistente predominio militar norteamericano, pareciera haber coincidencia en que a inicios de la segunda década del siglo XXI, el sistema internacional se estructura sobre un esquema multipolar del poder, desde una serie de potencias globales rivalizan, impidiendo la hegemonía absoluta de cualquiera de ellas. El mundo se encuentra en un mundo de transición geopolítica. El sistema unipolar, liderado por Estados Unidos, está dando paso a un sistema multipolar en el que varios actores como China, Rusia, India o Brasil tendrán un papel cada vez más importante. Para los países individuales, la multipolaridad ofrece una mayor flexibilidad y opciones. Los países no tienen que depender de un solo actor para su seguridad o su desarrollo económico o político. Esto les da una mayor capacidad para defender sus intereses nacionales y para promover su propia agenda. Si bien es cierto y se afirma en forma consensuada que para el sistema internacional en su conjunto, la multipolaridad ofrece una mayor estabilidad y equilibrio. Cuando hay varios actores importantes en el sistema, es menos probable que uno de ellos abuse de su poder, y esto ayuda a prevenir conflictos y a promover la cooperación, y esperemos que así suceda en los próximos años. Vivimos en un mundo de entorno multipolar, pero nuestras normas y leyes actuales, creadas para servir a Occidente, basadas en normas nacionales occidentales, adecuadas únicamente a la política occidental, no permitirán en modo alguno que nuestras naciones vivan en paz. Todos los aquí presentes hemos nacido en un mundo bipolar y hemos vivido en un mundo unipolar. Tras la desintegración de la Unión Soviética, hemos visto y vivido guerras en todos los rincones del mundo, en Vietnam, en el Golfo, en Yugoslavia, en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Yemen, en Ucrania, y la lista continúa. Estas guerras se cobraron millones de vidas, crearon cerca de 40 millones de refugiados, hirieron y lesionaron tanto a soldados como civiles, dejaron a muchos sin hogar y devastaron las economías. La multipolaridad ha pasado a ocupar, por lo tanto, un lugar destacado en el vocabulario cotidiano de los diplomáticos y líderes mundiales. La cumbre de los BRICS de 2009 expresó su apoyo a un mundo de orden mundial multipolar. Hillary Clinton señaló durante la visita oficial a Nueva Zelanda que estamos siendo testigos de un cambio de poder hacia un mundo más multipolar. En 2013, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró que hemos empezado a ver un impulso creciente e irreversible hacia un mundo multipolar. Punto 4. Multipolarismo y justicia penal internacional global. La justicia penal internacional y el multipolarismo económico y político son temas complejos y relacionados. Por ejemplo, con la expansión de China en América Latina, la justicia penal internacional en general se enfoca en la persecución de crímenes graves que amenazan a la comunidad internacional, mientras que el multipolarismo económico implica
la distribución del poder económico y político más allá de un solo actor principal. Hoy asistimos a un mundo multipolar, como ya se dijo, pero más allá de los deseos de globalistas, neoconservadores y americanistas, ya sea su renovada bandera del First America, la supremacía occidental, etcétera, y esta situación de crisis de hegemonía que va de la mano de una transición geopolítica, ya en el pleno o en el plano desarrollo, pone sobre la mesa profundos desafíos, pero a la vez grandes oportunidades para los pueblos del sur, el llamado sur global. El multipolarismo incrementa estabilidad mundial, como ya dijimos. Ahora bien, en términos de Bull, la estabilidad estaría dada por la constatación de un equilibrio de poder complejo. Ahora bien, hay quienes como Walls que consideran que los sistemas bipolares son más estables porque reducen la complejidad al facilitar los acuerdos entre los pueblos y entre los polos de poder. Sin embargo, esto es demasiado relativo como para poder ser aceptado. Sin embargo, la humanidad enfrenta en la actualidad problemas que tienen o pueden llegar a tener en el futuro un impacto global. Por ello, como propone Posch, un análisis moral adecuado de la justicia internacional e intranacional ha de tomar en consideración tanto la conducta de los agentes individuales o colectivos que componen la sociedad bajo estudio, análisis moral e interactivo. Como resultado, resulta cada vez más difícil estudiar esquemas de justicia sin contemplar a su vez las implicaciones que determinadas formas de organización institucional a nivel nacional e internacional pueden tener respecto de grupos humanos de ámbito global. Además, incluso las interacciones individuales o colectivas que tienen lugar dentro de los límites fronterizos de los estados con recurrencia o con frecuencia tienen el potencial de afectar considerablemente a distintos grupos sociales alrededor del mundo, que es lo que se llama hoy en día interméstico. Ahora bien, ¿por qué en un momento dado el derecho internacional tiene que convertirse en derecho global y por ende la justicia internacional tiene que convertirse en justicia global? Si bien todos estudiamos a Rawls como un elemento y un actor y un sujeto importantísimo de la justicia internacional, sí, pero estaba hablando de la internacional como elemento de regulación de estados, de sujetos de derecho internacional, de naciones. Pero hoy hablamos de gobernanza. La gobernanza es el conjunto, ¿verdad?, de soluciones que se ponen al mundo en donde o cooperan o se confrontan los diversos actores existentes en el mundo, no solamente estados. Hablamos de organismos internacionales gubernamentales, organismos no gubernamentales, sociedades en conjunto, asociaciones, iglesias, universidades, individuos particulares, y por ende, para que sea consecuente y concordante, no solamente necesitamos justicia internacional, necesitamos justicia global acorde con la gobernanza. Y por último, Corte Penal Internacional y justicia global para terminar. Desde su fundación en 2002, la Corte Penal Internacional ha sido presentada como un hito en la lucha contra la impunidad global, encargada de juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, como son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Sin embargo, con el paso de los años, su legitimidad ha sido objeto de crecientes escrutinios. Las acusaciones de sesgo político, su foco desproporcionado en los países del sur global, la influencia de potencias como Estados Unidos y las decisiones controversiales en algunos contextos han puesto en cuestión su rol como garante imparcial de justicia internacional. Se trata de la creación de una jurisdicción para juzgar a personas poderosas por crímenes gravísimos, no solamente, diría yo, sobre todo individuos, personas particulares, independientemente de su estatus económico o político. No solamente tienen que ser jefes de Estado ni primer ministros, cualquier individuo como cualquiera de nosotros
puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero en la medida que es una entidad siamesa con el Consejo de Seguridad de la ONU, ahí están las principales trabas de su operatividad. Se trata de una institución que enfrenta diversas complejidades, desde su integración con personas previamente de distintos sistemas jurídicos, a la complejidad de las causas que deben conocer, tanto por la materia como por complejidad fática o complejidades fáticas. En un mundo multipolar que requiere una justicia global, más que internacional, se debe ver y direccionar a través de una mirada de gobernanza entendida esta como el concepto que resalta en primer lugar el debilitamiento de la visión del poder y la conducción de la ciudad centrada en los estados, pues como admite la propia, ¿verdad?, Corte Penal Internacional, los gobiernos no llevan todo el peso de la gobernanza global. Este debilitamiento del poder estatal se manifiesta en la participación de nuevos actores llamados no estatales. La gobernanza global es un proceso complejo, interactivo y evolutivo de toma de decisiones a nivel mundial en el que los distintos actores transnacionales, gubernamentales y no gubernamentales, interactúan entre sí con el objeto de negociar respuestas a problemas o preocupaciones compartidas guiados por la necesidad de intercambiar recursos. Ello genera relaciones de creciente interdependencia y nuevas formas de coordinación, cooperación, gestión y negociación entre actores públicos y privados. En la redacción del preámbulo del Estatuto Internacional de la Corte Penal Internacional, llamados Estatutos de Roma, se deja constancia de la existencia de una sociedad internacional en la que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común. Párrafo 1. En el que se ha puesto en riesgo por atrocidades que desafían la imaginación. Párrafo 2. Que constituyen graves crímenes y suponen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Párrafo 3. Es la protección de dichos valores y en particular la necesidad de poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. Párrafo 5. Lo que justifica la creación de la Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de Naciones Unidas, más no con el Consejo de Seguridad, como suele suceder hoy en día y así sucesivamente en cada uno de los párrafos. Así, por lo tanto, a la Corte Internacional de Justicia se le presenta la oportunidad, además de juzgar a individuos, no importando su estatus de poder por razones de Estado, se apoyará en otros actores que hasta el momento han presentado cara solamente en el soft power y como parte de los regímenes internacionales. Conclusión, la sociedad internacional, que ahora es una sociedad global de nuestros días, vive en un estado de incertidumbre y de conmoción. Las transformaciones multipolares en materia de seguridad, terrorismo, crimen transnacional, violación masiva de los derechos humanos, etcétera, en la posguerra fría, convergen con fenómenos propios del multipolarismo. Nuevas tecnologías, cambios climáticos, desequilibrio económico, etcétera, creándose lo que algunos autores han dado a llamar nuevo tiempo mundial. No cabe duda, estamos viviendo nuevos tiempos mundiales y que requiere, por lo tanto, más que justicia internacional en el multipolarismo, requiere de una justicia global por la gobernanza que estamos viviendo. Muchas gracias. Doctor Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, nuestra felicitación por esta brillante disertación. Con mucho gusto la hemos escuchado y solo nos resta expresarle, como siempre, nuestro respeto, afecto, admiración y agradecimiento por esta participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael.